El corazón me latía a mil cuando me topé con ese archivo, enterrado entre cientos de papeles. Un documento clave que habían ocultado intencionalmente. Lo encontré justo antes de la auditoría crucial. Sabía que tenía en mis manos la evidencia para frenar una maniobra peligrosa, y que de mi próximo movimiento dependía el destino de la empresa. Si alguna vez descubriste algo que cambió todo y luchaste por la verdad, dale like, suscríbete y comenta. Hoy te contaré cómo un hallazgo inesperado puede convertirse en la mejor jugada de justicia. Soy Andrés, analista financiero en una multinacional donde, de pronto, los números dejaron de hablar claro. Balances con notas confusas, provisiones que aparecían y desaparecían como sombras, alertas internas cerradas sin explicación. Mi trabajo era revisar cada cifra antes de auditorías complejas que podían sacudir la confianza de los inversionistas, y lo que estaba viendo no era una simple discrepancia. Era un tejido de silencios. Documentación extraviada. Cifras maquilladas. Contratos no declarados. Cada señal apuntaba a una gestión oscura. Intenté advertir, pero el aire se volvió pesado. En las reuniones, mis diapositivas quedaban sin turno. Mis correos, sin respuesta. Me llamaron alarmista, poco práctico. No había discusión técnica. Había una maniobra para enterrar la verdad. Durante semanas, sentí el rigor de la exclusión. Reuniones a las que ya no me invitaban, minutas que omitían mis observaciones, llamadas cortadas con un luego te digo. La normalidad fingida me oprimía el estómago. La auditoría se acercaba como una marea, y yo sabía que bajo esa espuma había rocas afiladas. Dejar pasar era ser cómplice. Empujar la verdad, un riesgo personal. En las tardes, volvía a casa con la cabeza taladrando. ¿Qué pasa si tengo razón y nadie quiere verla? ¿Qué pasa si, por intentar abrir una ventana, me cierran la puerta de salida? La madrugada del hallazgo no fue casualidad. Me quedé hasta tarde revisando repositorios internos que casi nadie tocaba. Cajas de archivos con sellos viejos, carpetas digitales con nombres anodinos. Abrí un PDF con un título extraño, una fecha que no cuadraba con el registro oficial. Al entrar, el aire cambió. Era ese contrato, el que debía estar anexado al paquete de soporte y no estaba. Una adenda con cláusulas de penalidades, una condición suspensiva que alteraba toda la narrativa de un acuerdo previo. Las manos me temblaron sobre el trackpad. El aliento se me cortó. Pensamientos veloces. ¿Quién lo ocultó? ¿Quién puede acceder a esto? ¿Qué pasa si lo presento y dicen que lo robé? ¿Y si no lo presento y la auditoría estalla? Respiré. Cerré la puerta. Hice copias con cadena de custodia. Hash del archivo. Metadatos. Screenshots con fecha y hora. Respaldo en un dispositivo externo con sellado de tiempo. Envié, desde mi correo formal, una solicitud de resguardo de evidencia al área de cumplimiento, sin revelar el contenido. Solo el identificador del archivo y su ubicación. Ni una palabra más. No estaba improvisando. Estaba asegurando que, si mañana desaparecía, habría constancia de que estuvo ahí. Esa noche no dormí. Redacté una presentación limpia, sin adjetivos. Datos, comparativas, flujos de dinero, calendarios de firma, concordancias e inconcordancias entre lo público y lo privado. Preparé un anexo con fotos de las carátulas físicas y la ruta digital, una tabla con las líneas financieras impactadas y escenarios de contingencia. Practiqué frente a la pared, 15 minutos, ni uno más. En la última diapositiva, un mensaje simple. Si ignoramos esto, el riesgo no disminuye, se multiplica. El día de la auditoría, la sala olía a café fuerte y tensión. Estaban los socios externos, el director financiero, la directora jurídica, 2 miembros del comité de auditoría y el equipo de control interno. La agenda era apretada. Nadie quería sorpresas. Cuando llegó mi turno, noté 2 miradas cruzándose al fondo, la del CFO y la del gerente de filiales. Empecé con una línea suave. Hay un elemento que no está en el paquete oficial y que cambia la lectura de varios asientos. Proyecté el encabezado del contrato, nombres cubiertos, solo la numeración y el sello, luego la cláusula clave. Expuse con calma el efecto contable, provisiones omitidas, obligaciones no reflejadas, riesgo de penalización que requería reconocimiento inmediato. Silencio. Un silencio que no fue de desconcierto, sino de cálculo.
La directora jurídica igualó el tono. Necesitamos verificar autenticidad. Abrí la ruta. Mostré los metadatos, la coincidencia de hash con la copia resguardada. El socio auditor pidió 5 minutos de receso. En ese lapso, me pregunté si acababa de firmar mi carta de salida. El CFO intentó actuar. Podría tratarse de un borrador no vigente. Anticipé el argumento. Proyecté la cadena de correos con el proveedor, un recibido del despacho jurídico de la contraparte, la confirmación de que esa versión era la vigente hasta una enmienda, que nunca apareció. La mesa cambió de color. La sesión se reanudó. El socio auditor fue claro. Este documento es material. Debe incorporarse. Avanzaremos con procedimientos extendidos. Se instruyó una revisión integral de las operaciones relacionadas, una reevaluación de provisiones y un freeze a cualquier cierre que dependiera de esas líneas hasta nueva verificación. No hubo aplausos. Hubo respiraciones hondo. Alguien murmuró que eso retrasaría el reporte. Otro preguntó por impactos al guidance. La respuesta, por primera vez en semanas, fue honesta. Mejor retrasar que maquillar. En los días siguientes, se abrió una investigación formal. Cumplimiento tomó declaración a custodios de archivos, responsables de contratos, líderes de unidad. Salieron más sombras. Contratos similares traspapelados, anexos que no se consideraron prioritarios, aprobaciones verbales sin acta. Nada que un auditor no pueda oler, todo lo que un sistema permisivo permite. El comité de auditoría decidió traer un tercer equipo independiente para revisar una muestra ampliada de operaciones sensibles. El CFO y el gerente de filiales entregaron sus credenciales de acceso para peritaje forense. Por primera vez sentí que el peso que llevaba en el estómago comenzaba a moverse. La reviravolta llegó una semana después, y no fue pequeña. El equipo independiente encontró que la ocultación no era un accidente aislado. Había un patrón de optimización de reportes, documentos apartados temporalmente para no afectar el cierre, asientos reubicados para suavizar impactos, y un circuito de aprobaciones rápidas en el que 2 firmas autorizaban excepciones que nunca se regularizaban. Peor, el contrato que yo hallé no solo implicaba provisiones omitidas, activaba una cláusula de cambio de control que, de haberse ejecutado una reestructuración prevista, habría disparado penalidades multimillonarias y cancelaciones de líneas de crédito. La maniobra que se quería proteger era un puente de papel sobre un río crecido. Aquella tarde, el comité de auditoría convocó a una sesión extraordinaria. La sala estaba llena. El presidente del comité habló con la seriedad de quien sabe que lo escuchan más oídos de los que caben en la sala. Agradecemos el hallazgo. Evitó un daño mayor. Se adoptarán medidas inmediatas. Acordaron, 1. Incorporar de forma pública las provisiones necesarias. 2. Notificar a los inversionistas que el reporte se postergaría por procedimientos extendidos. 3. Separar temporalmente de sus funciones a quienes fueron custodios directos de la documentación omitida mientras continuara la investigación. 4. Instituir un proceso de doble custodia y registro centralizado de contratos materiales, con auditoría mensual y trazabilidad de accesos. 5. Crear un canal reforzado de alertas con salvaguardas personales para quienes reporten omisiones. El mercado, cuando recibió la noticia del retraso, reaccionó con la previsibilidad de siempre, una caída inicial. Pero el comunicado, claro y sin rodeos, estabilizó la narrativa. No era un fraude expuesto a medias, era una corrección voluntaria, oportuna y con controles reforzados. Los analistas, más tarde, reconocieron la transparencia. Y lo más importante, el proveedor implicado, al ser notificado de manera proactiva, aceptó renegociar la condición más crítica a cambio de garantías sobre cumplimiento operativo. La bomba que podía explotar se transformó en una válvula de escape. A nivel interno, el agua encontró su cauce. No hubo cacería de brujas, hubo responsabilidad. 2 mandos medios aceptaron haber demorado anexos bajo presión de no complicar el cierre. El CFO, en un gesto tan raro como necesario, pidió apartarse mientras el comité evaluaba su responsabilidad por supervisión deficiente. La directora jurídica impulsó una auditoría sobre la cadena de enmiendas contractuales, y se implantó algo que para mí fue el cambio más profundo, una política de no hay cierre sin soporte, donde cada cifra material debía estar sustentada por documentación accesible y verificada, con un repositorio único,
control de versiones y alertas de expiración. Cada mes, un muestreo aleatorio, auditado por un tercero, para comprobar que la práctica no se convertía otra vez en eslogan. Para mí, el alivio llegó en oleadas. La primera, al ver que la evidencia no solo detuvo la mentira, sino que reencauzó a la compañía. La segunda, al recibir un correo del comité de auditoría reconociendo el valor del hallazgo. Más aún, la forma, sin ruido, con rigor. La tercera, semanas después, cuando propusieron crear un rol de oficial de integridad de datos financieros con acceso transversal a contratos y cierres, y me pidieron que lo liderara. Acepté con una condición: independencia funcional, reporte directo al comité y protección expresa para cualquier persona que, desde el último escritorio, encuentre una discrepancia y la eleve. Se aprobó. No fue fácil ni agradable. Hubo miradas que me evitaban, conversaciones que se apagaban cuando entraba, invitaciones que dejaron de llegar. También hubo manos en el hombro, cafés que aparecían sin nombre, mensajes de gracias por no soltar. La justicia en las empresas pocas veces es cinematográfica. No hay música triunfal ni puertas cerrándose detrás de villanos con cajas de cartón. Hay procesos, hay papeles que vuelven a su sitio, hay controles que se instalan donde antes había confianza ciega. Hay cultura que gira de milímetro en milímetro, hasta que un día descubres que la sala de juntas hace preguntas mejores. Aprendí que en la guerra contra la corrupción la verdad no es una bala, es un expediente. No necesita gritar, necesita sostenerse. Ocultar duele menos el primer día, pero siempre cuesta más al final. El coraje no es ausencia de miedo, es disciplina en presencia del miedo. Y, sobre todo, entendí que la soledad del primero que alza la mano dura poco si se abre un camino para que otros la alcen con seguridad. La integridad no es un discurso, es una arquitectura. ¿Alguna vez encontraste una verdad que nadie quería que saliera? Cuéntame en los comentarios. No olvides darle like y suscribirte para más historias de justicia y coraje silencioso. Recuerda, la verdad puede ser la luz en la oscuridad. No deslumbra, pero ilumina lo suficiente para que los demás dejen de caminar a ciegas.